Listo, presidenta. Gracias. Buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la 22ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 20 de mayo del año en curso y siendo las 14 horas. Señor secretario, por favor, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, como lo solicita presidenta, consejera y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero vocal, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejero vocal, Víctor Yuri Zapata Leos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejera presidenta, Georgina Ávila Silva. Presente. Asimismo, certifico que se encuentran conectados y conectadas Carla Alejandra Asunzolo Fernández, Carlos Alberto Morales Medina, Carolina Lugo Jasso, Héctor Alejandro Peña Flores, Elvia Pérez Albo, Jessica Guerrero González, Jesús Armando Hernández Gameros, José María Casares Corral, María Fernanda Lascurain, presidenta Hugo Costar, que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Secretario, declaro formalmente instalada esta 22ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario. En consecuencia, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito su autorización para que esta Secretaría someta a consideración de la Comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomadas de forma nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, secretario, por favor, formule la consulta. Gracias. Consejera y consejeros integrantes de la comisión, están a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. Como lo solicita presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. 2, lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-025/2025. 4, proyecto de acuerdo de modificación y ampliación de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-322/2024 y acumulado. 5, proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-022/2025. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, secretario. Está a su consideración el proyecto del orden del día. Si alguien tuviera alguna observación, le escucho en primera ronda. Al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo indica presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto del orden del día a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretario, por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-025/2025. Gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de medidas cautelares del expediente PES 25 de este año. En el proyecto se propone declarar como procedentes las medidas cautelares solicitadas por el denunciante por las consideraciones siguientes. El 25 de abril, la Secretaría Ejecutiva radicó la denuncia y formó el expediente identificado con la clave IEE-P025/2025. El 16 de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias rechazó el proyecto de medidas cautelares presentado por la Secretaría Ejecutiva y ordenó la modificación del acuerdo.
En este caso, la comisión considera procedente otorgar las medidas cautelares solicitadas, ya que la ley prohíbe expresamente a las personas servidoras públicas posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna y de igual manera exige que las y los servidores públicos usen los recursos públicos con imparcialidad, garantizando la equidad en las elecciones. Esto implica que no deben realizar acciones que por la naturaleza de su cargo puedan influir en los procesos electorales o en la decisión de la ciudadanía. Para que exista una posible infracción, debe cumplirse dos condiciones: que quien actúe sea servidor público y que haya una conducta que mediante el uso de recursos públicos afecte a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad de las elecciones. La restricción constitucional busca asegurar que todos los participantes compitan en igualdad de condiciones, evitando que alguien obtenga ventaja por el uso indebido de recursos públicos para influir en el voto. En consecuencia, esta autoridad considera que las medidas cautelares ciudadanas en el presente asunto son las siguientes: ordenar a la denunciada Flora Alejandra Corral Requejo, en su carácter de juez provisional adscrita al Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género en el Distrito Judicial Morelos, que en un plazo que no proceda podrá exceder de 2 días, contados a partir de la notificación de la presente determinación, realice las acciones, trámites y gestiones necesarias para llevar a cabo el retiro de manera temporal de su red social Facebook las publicaciones en cuestión. Se apercibe a Flora Alejandra Corral Requejo que, de no dar cumplimiento al ordenado, se tomará las medidas necesarias, aplicando en su caso el medio de apremio que se estime necesario. Se vincula a la Secretaría Ejecutiva de este instituto para que, en caso de incumplimiento del ordenado en el presente acuerdo, requiera la personal moral Meta Platforms Inc., Facebook, a efecto de que dentro del plazo de 2 días, contados a partir de la notificación correspondiente, proceda a la baja temporal de las publicaciones. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta comisión emite los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se declara procedente la adopción de medidas cautelares en los términos expuestos en el apartado 5 de la presente determinación. Segundo, se ordena el cumplimiento a las medidas cautelares en los términos señalados en el apartado 6 de este acuerdo. Tercero, comuníquese a las personas integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua el contenido del presente prohibido para su conocimiento. Cuarto, notifíquese a la persona denunciante por medio de la cédula que se fije en los estrados de este instituto: a Flora Alejandra Corral Requejo, en su carácter de juez provisional adscrita al Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género en el Distrito Judicial Morelos, por oficio, quien por tratarse de funcionaria pública puede ser localizada en el lugar en que realiza sus labores, esto es, el domicilio correspondiente a las instalaciones del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género en el Distrito Judicial Morelos, ubicado en calle Melchor Ocampo, número 119, Colonia Barrio San Pedro, en esta ciudad de Chihuahua, y a la ciudadanía en general, por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Quinto, se instruye a la dirección jurídica de este instituto a efecto de que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento del presente. ¿Es cuanto, Presidenta? Muchas gracias, secretario. Está a su consideración dicho proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz, le escucho en primera ronda. Tiene el uso de la voz el consejero Víctor Yuri Zapata. Gracias, Presidenta. Quiero adelantar el sentido de mi voto en contra de este proyecto, ya que considero que los resolutivos que se adoptan para conceder las medidas cautelares no son consistentes con los criterios que se han venido adoptando a nivel federal sobre la interpretación de distintas normas, en particular las que se señalan justamente como restricción a la forma de participación política de las y los servidores públicos. Me parece que, si bien es cierto, se señala claramente en el proyecto que hay dos prohibiciones, una de ellas la que señala expresamente la no manifestarse a favor o en contra de candidaturas, y la de la prohibición del 134 del uso imparcial de recursos públicos. Creo que estamos haciendo una interpretación no clara y no taxativa de las obligaciones y los lineamientos que ha emitido la Autoridad Electoral Nacional en la materia. Me parece que la Sala Superior justamente atemperó la aplicación de estas dos reglas, tanto de la regla legal como del principio constitucional referido. En el expediente sub JE 101, diagonal 2025, se atempera justamente el derecho de la ciudadanía a participar en procesos electorales. Y esto tiene que ver con los antecedentes que tenemos en procesos electorales pasados sobre cuál es la forma en la que los funcionarios públicos, servidores, empleados, pueden o no participar en procesos electorales.
cuando sean candidatos, cuando no son candidatos y son simplemente simpatizantes de algún partido o de alguna candidatura. Y después de la reforma del 2007 y en particular de la reforma de 2014, que se establecieron claras restricciones en el 134, se fue delineando una ponderación sobre la forma de participar justamente de personas servidores públicas, dentro o fuera de labores. Las restricciones justamente que tenían que ver con el concepto del uso de recursos públicos, entre ellos justamente el recurso humano, que significa el propio servidor público en horarios de labores. Los lineamientos del Instituto Nacional, bueno, posteriormente con la reforma de septiembre del año pasado para la elección de personas juzgadoras y en lo local, consecuentemente, la reforma de diciembre, se establecieron también algunas de esas limitaciones al 134, sin definir claramente los tipos administrativos en los que pueden incurrir funcionarias y funcionarios en la participación de procesos electorales como estos, extraordinarios, de personas juzgadoras. Y me parece que en este caso, la adopción de medidas cautelares como la suspensión temporal de las publicaciones de la cuenta de la propia servidora no acreditan los principios necesarios en una medida cautelar de apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Primero, porque de los propios lineamientos del Instituto Nacional Electoral no se señala justamente una falta clara o definida con esta temperación que hace en el sub-JE 101 de cuáles son las conductas permitidas y cuáles no en el ejercicio del derecho de participación ciudadana y de manifestación de ideas políticas en favor de candidaturas dentro y fuera de sus horarios de labores o como no candidatas o candidatos a puestos de elección popular. Y entonces, los tipos administrativos señalados señalan, por ejemplo, características como que son sancionables las participaciones fuera o dentro de horarios de labores en su carácter activo, entendiendo justamente que hay muchos antecedentes sobre cuáles son las participaciones de carácter activo en este tipo de campañas. Entonces, me parece que justamente los hechos señalados en esta solicitud de medidas cautelares, como son las publicaciones en redes sociales, que son una de las dos vías para la promoción o la propaganda de candidaturas de personas juzgadoras, difícilmente acredita justamente algún tipo de infracción directa o taxativa en la legislación electoral o en los lineamientos expedidos por el INE. Nosotros mismos, en una consulta previa al Consejo Estatal, resolvimos sobre la solicitud de personas que nos consultaban si era posible participar dentro o fuera de un proceso electoral fuera del horario de labores. Y nosotros señalamos que no estábamos en aptitud de nosotros generar un criterio y que eso era motivo de una decisión de los tribunales en instancia judicial. Es decir, no tenemos claridad sobre las posibles infracciones de manera taxativa que pudieran aplicarse. Y eso tiene que ver justamente con la aplicación de los principios de peligro en la demora y apariencia del buen derecho como principios que se requieren para la adopción de medidas cautelares. Porque la apariencia del buen derecho es justamente la existencia de este derecho aparente o disposición normativa aparente, pero también real, actual, que implique la adopción de una medida cautelar en tutela inhibitoria en ocasiones o en este caso también justamente para que no se siga manifestando alguna posible infracción antes de la decisión final que le corresponde al tribunal. Y en ese sentido, tampoco se da el principio de peligro en la demora sobre ese riesgo que existiría si esa situación presuntamente infractora o preliminarmente infractora se diera justamente como una necesidad de prevención o de carácter instrumental para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera sancionar. Es decir, si nosotros mismos no tuvimos claridad sobre si es o no sancionable esa conducta, o cómo va a ser sancionable, y estamos, obviamente, en la definición del tribunal, ¿cómo podemos hoy adoptar una medida cautelar que tenga por efecto la no eficacia, o más bien la eficacia, el no mantener justamente una conducta que pueda ser claramente sancionable?
Entonces, en ese sentido, me parece que no podemos adoptar las medidas cautelares como están solicitadas, sabiendo que no hay justamente una disposición que abierta y directamente o taxativamente señale esta infracción después de la temperación de los criterios que ha tenido la Sala Superior. Y si bien es cierto, existe esta disposición que se ha señalado en el proyecto de la prohibición de participar en favor o en contra, no existe tampoco una clara definición de cuáles son los extremos o elementos del cumplimiento de esta infracción como tipo administrativo. Entonces, en ese sentido, me apartaría del proyecto en esos términos. Muchas gracias, consejero Zapata. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en primera ronda? ¿En segunda ronda? Muy bien. Al no haber más participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme al estudio de presidenta, está a su consideración dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. ¿En contra? Consejera presidenta. A favor. Informo, presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del consejero Víctor Yuri Zapata Leos. Muchas gracias. Secretario, por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Conforme al estudio del presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de modificación o ampliación de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-322/2024 y acumulado. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de modificación o ampliación de medidas de protección respecto al expediente PES 322 del año pasado y acumulado. En el proyecto se propone declarar como improcedentes las medidas de protección solicitadas por la denunciante por las consideraciones siguientes. El 1 de mayo, la Unidad de Igualdad tuvo contacto con la denunciante con el objetivo de aplicarle un cuestionario de entrevista por el cual el instituto estaría en posibilidades de determinar con mayor precisión el nivel y los factores de riesgo en los que se encuentren. En el análisis de riesgo se plasmaron las siguientes conclusiones. Con la metodología empleada por el grupo interdisciplinario, el nivel de riesgo de violencia es medio. La probabilidad de que el denunciado cometa actos que propicien que la violencia escale o pueda suponer un riesgo para el denunciante es alto. Se recomienda una reevaluación inmediata en caso de que la violencia incremente en función del riesgo estimado. En cuanto al ámbito social y psicológico, se estima la necesidad de vincular al Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones brinde apoyo y acompañamiento psicológico a la denunciante de manera presencial y con un horario accesible. Esta comisión considera improcedente la modificación o ampliación de medidas de protección a favor del denunciante por los motivos que a continuación se exponen. De las manifestaciones realizadas por la propia denunciante en su escrito de ampliación de denuncia presentado el 7 de mayo, no es posible advertir circunstancias de hecho o de derecho que represente una variación que amerite un nuevo pronunciamiento respecto a las medidas de protección previamente dictadas. Por lo anteriormente expuesto y fundado se emiten los siguientes acuerdos. Primero, es improcedente la modificación y ampliación de medidas de protección en favor de la denunciante en los términos expuestos en la presente. Segundo, comunicar lo acordado en este documento a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación y al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua para su conocimiento y efectos legales conducentes. Tercero, dar vista a la promovente para que en el plazo de 2 días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que su derecho convenga. Para tales efectos se debe vincular a la Unidad de Igualdad para que en apoyo y colaboración de esta autoridad se comunique con la víctima para proporcionarle toda la información necesaria respecto a esta determinación de una forma clara y accesible bajo los estándares de atención a víctimas planteados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en su caso la auxilie para hacer llegar a sus manifestaciones. Cuarto, notifíquese personalmente a la promovente en el domicilio ocupado en la Defensoría Pública de los Derechos Políticos y Electorales de la ciudadanía chihuahuense, en el domicilio ubicado en Avenida División del Norte, número 2104, acceso puerta lateral, por calle 23, Colonia Altavista de esta ciudad, y a la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Quinto, se instruye a la dirección jurídica de este instituto a efecto de que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento del presente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a su consideración dicho proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz, le escucho en primera ronda.
Al no haber observaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme al estudio de Presidenta, está a su consideración la aprobación del proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Le informo, Presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Conforme al estudio de Presidenta, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-022/2025. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica Presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de medidas de protección respecto al expediente PES-022 de este año. En el proyecto se propone declarar como procedente las medidas de protección solicitadas por la denunciante por las consideraciones siguientes. El 9 de mayo, la Unidad de Igualdad tuvo contacto con la promovente con el objetivo de aplicarle un cuestionario de entrevista por el cual el instituto estaría en posibilidades de determinar con mayor precisión el nivel y los factores de riesgo en los que se encuentra. En el análisis de riesgo se plasmaron las siguientes conclusiones. Inciso A, con la metodología empleada por el grupo interdisciplinario, el nivel de riesgo de violencia es bajo. B, la probabilidad de la violencia escale o represente un riesgo significativo por la víctima es bajo. Inciso C, en cuanto al ámbito social y psicológico, se estima la necesidad de vincular al Instituto Chihuahuense de las Mujeres a efecto de que brinde mayor acompañamiento psicológico para ella. Además de estas conclusiones, del análisis de riesgos se advierte que la denunciante no se encuentra en situaciones de enfermedad ni de embarazo, no se identifica como parte de la población LGBTIQ+, no es una persona integrante de un pueblo, comunidad indígena o afromexicana, no habla una lengua indígena, no considera tener alguna condición de vulnerabilidad. Con todo lo expuesto, se procede a dictar medidas de protección a favor de la denunciante. Esta autoridad considera que las medidas de protección idóneas conforme al estudio contextual del caso concreto son las siguientes. Vincular al Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que en el ámbito de su competencia realice lo siguiente. Brinde a la víctima la atención que considere necesaria a fin de garantizar la integridad psicoemocional e identificar el grado de afectación y sus posibles consecuencias. Dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la notificación correspondiente, se sirve informar a este instituto aquellas determinaciones y acciones que adopten el cumplimiento a la presente orden. Para el debido seguimiento al ordenado, se debe vincular a la Unidad de Igualdad para, en apoyo y colaboración de esta autoridad, realice las acciones necesarias para que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres pueda dar cumplimiento a la medida. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que, en auxilio de la Unidad de Igualdad, den seguimiento y lleven a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas. Asimismo, dar vista a la parte actora para que en el plazo de 2 días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que su derecho convenga respecto a las medidas de protección ordenadas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes acuerdos. Primero, declarar procedente el dictado de las medidas de protección. Segundo, ordenar el cumplimiento de las medidas de protección en los términos señalados en el apartado 3.6 de este acuerdo. Tercero, comunicar lo acordado en este documento a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones necesarias para el registro de las presentes medidas de protección en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Quinto, notifíquese personalmente a la promovente en el domicilio precisado en su escrito de denuncia para tales efectos. Al Instituto Chihuahuense de las Mujeres por oficio en el domicilio ubicado en la avenida Teófilo Borunda, número 28000-A, Colonia Cuauhtémoc, de esta ciudad de Chihuahua, para el cumplimiento lo ordenado en el apartado 3.6, inciso A, del presente prohibido. 3. A la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Sexto, instruir a la dirección jurídica de este instituto a efecto que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento de la presente. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, secretario. Está a su consideración dicho proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz, le escucho en primera ronda. Al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme el estudio del presidente, está a su consideración la aprobación del proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Le informo, Presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Agotados los temas, no habiendo más asuntos que tratar,
Damos por concluida la 22ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 20 de mayo del año en curso, siendo las 14:25. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Ay, buenas tardes.